Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar. Simplemente para confirmar que me estáis viendo y escuchando bien, si me podéis confirmar vía chat. Y vamos a esperar 3 minutitos que sea la hora de inicio. Gracias. Gracias por confirmarme que me escucháis bien. Bueno, pues ahora sí que vamos a iniciar. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva webinar. En este caso vamos a hablar hoy sobre alta sensibilidad en la infancia específicamente. Darme un minutito para que me presente y también os explique cómo se da el funcionamiento de esta webinar. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer. Nosotros somos una plataforma de formación online especializados en 2 áreas. Por un lado, la educación emocional y por otro lado, el área de la lectoescritura. Yo concretamente soy la responsable del área de lectoescritura, aunque tengo también mucha formación en temas de educación emocional y el mundo de la alta sensibilidad me toca de manera especial porque me toca también de manera personal. Por esto he sido co-creadora de nuestro curso de alta sensibilidad y por esto estoy aquí hoy compartiendo con vosotros y vosotras. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan estos webinars? Hace más de 9 años que estamos compartiendo de manera semanal contenido en abierto en este formato webinar de todas las áreas sobre las que versan nuestros cursos. Y si no habéis venido nunca a una webinar, la duración es de 60 minutos, de los cuales yo voy a estar compartiendo con vosotros
los primeros 45 minutos, esta presentación que veis en pantalla, y el resto del tiempo lo dejaremos para hacer preguntas a través de una opción que tenéis en vuestra barra de navegación de Zoom que se llama Preguntas y Respuestas. Así que podéis postear allí vuestras preguntas, ya sea durante la sesión o al finalizar, porque voy a tratar de contestar el máximo de preguntas posibles en ese tiempo y voy a tratar de respetar ese tiempo de diálogo. Por otro lado, estamos grabando esta sesión, así que os voy a pasar la grabación de la sesión a vuestros correos electrónicos mañana por la mañana, así que tendréis acceso a todo el contenido. A veces por estos misterios de la técnica, de la tecnología, a veces me dicen, María, no me llegan tus mails. Si fuera el caso, podéis acceder a nuestra página web www.cuentosparacrecer.org. y en el apartado vídeos están subidas todas las webinars que hemos hecho y quedará esta sesión también subida, así que podéis directamente acceder a ella a través de nuestra página. Dicho todo esto, vamos a iniciar ahora sí la sesión, una sesión en formato un poco diferente del que solemos hacer, en formato preguntas y respuestas. Cuando os habéis anotado esta sesión, dentro de vuestros datos, os pedíamos que nos escribierais alguna pregunta que teníais. Hemos recibido muchísimas preguntas y lamentablemente no voy a ser capaz de contestarlas todas. Lo que he hecho es dividirlas por temas y los temas que había más preguntas pues son los que voy a contestar. Vamos a hablar de 3 áreas diferentes. Y si queréis, si tenéis temas más específicos, sé que me van a quedar un montón de temas que no voy a poder compartir. Pero si tenéis preguntas más específicas, si queréis al finalizar la sesión podemos dar una respuesta más concreta, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. El primer tema que nos gustaría saber es ¿qué es la alta sensibilidad? ¿Es un trastorno? ¿No es un trastorno? Quiero conocer sobre este tema. ¿Es un término que suena pero nos cuesta definir bien? ¿Es aprendido? ¿Es una consecuencia de lo vivido, del estilo parental en el que he crecido? ¿Es heredado? ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuáles son las características de los niños y las niñas de alta sensibilidad? ¿Y cuáles son los síntomas? Comillas, este síntoma. ¿Sí? Por tanto, primer bloque, y yo diría que las preguntas que más me habéis hecho llegar tienen relación con definir bien el término alta sensibilidad. Lo primero que me gustaría decir lo primero que tiene que quedar clarísimo, es que la alta sensibilidad no es ningún trastorno, ¿sí? Por tanto, no hay que diagnosticar, no hay que tratar, no hay una sintomatología, sino que es un rasgo caracterial. Es un rasgo caracterial que está descrito entre un 15 y un 20% de la población, que genera unas características propias, que ahora vamos a tratar de entender el porqué de estas características y cuáles son estas características. Por tanto, nacemos siendo altamente sensibles y sí, es un rasgo que tiene un fuertísimo componente hereditario, ¿sí? Muchas personas descubren su propia alta sensibilidad a través del descubrimiento de la alta sensibilidad de sus hijos o sus hijas, y esto es normal porque tiene un componente importantísimo hereditario, y la alta sensibilidad la podemos observar, si sabemos bien qué es lo que hay que mirar, pero la podemos observar desde el mismo momento del nacimiento. Por tanto, un rasgo caracterial importante, no es ningún trastorno y se describe entre un 15 y un 20% de la población. Yo creo que hay una de las... la propia definición del propio término de alta sensibilidad creo que muchas veces nos lleva al equívoco de qué es la alta sensibilidad, ¿no? Nos hacemos una imagen mental muy concreta que no siempre se corresponde con la realidad, con lo que sí es la alta sensibilidad. Vamos a ver ahora estas características propias de las personas altamente sensibles desde el punto de vista
científico, desde el punto de vista cognitivo, ¿qué diferencias hay? ¿Sí? Por tanto, para entender un poco qué es lo que podemos observar. Por tanto, ¿qué es lo que sabemos hoy en día, lo que está demostrado, lo que hay personas que han estudiado científicamente hablando sobre el cerebro de las personas altamente sensibles? ¿Sí? Características, digamos, cognitivas. La primera área que ha sido testada y que ha sido validada como una área que genera divergencias entre las personas altamente sensibles y las que no lo son, es un área que se llama la ínsula cerebral. La ínsula cerebral es un área pequeña, es un área bisagra entre el sistema límbico o cerebro emocional y el neocórtex o cerebro racional. Es un área, por tanto, que queda a caballo entre este cerebro emocional y el cerebro racional o neocórtex. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es su principal función, esta ínsula cerebral? La principal función de la ínsula cerebral es la integración emocional de aquello que percibimos, de nuestras percepciones. ¿Sí? La ínsula, además, en la ínsula ocurren varias cosas. Hay la percepción del gusto y el olfato, hay el control visceral y la somatopercepción. Esta es la sede, es la casa de las neuronas espejo, que son las que me permiten sentir empatía y reconocer las emociones en los demás. Y hay también la función vestibular, que regula el equilibrio y el control espacial. Tanto un área en la que, como podemos ver, hay mucha actividad. ¿Y qué sabemos sobre esta ínsula cerebral? Pues Bianca Acevedo, en un estudio que se llama The Highly Sensitive Brain, que fue un estudio intentaba medir diferentes actividades cerebrales de las personas altamente sensibles versus las que no lo eran, demuestra que las personas que son altamente sensibles presentan mayor actividad en la ínsula cerebral. ¿Sí? Por tanto, hay una divergencia delante de un mismo estímulo entre las personas altamente sensibles y las que no lo son. ¿Sí? Por tanto, volvemos a qué es la ínsula cerebral. La ínsula cerebral, recordemos, vuelvo a repetir, es la integración emocional y de la percepción. Por tanto, no tiene que extrañarnos que las personas altamente sensibles sean personas altamente emocionales, con reactividades emocionales altas. Tampoco tiene que extrañarnos que sientan el gusto de manera superlativa, los olores de manera superlativa. Tampoco tiene que extrañarnos que sean personas con una fuerte empatía y un fuerte reconocimiento emocional en los demás, etc. ¿Por qué? Porque allí donde se generan todas estas características es donde las personas altamente sensibles tienen mayor actividad cerebral. ¿Qué más sabemos? Por tanto, una divergencia específica del cerebro de las personas altamente sensibles es esa mayor actividad en la ínsula cerebral. La segunda área, que también se ha demostrado que presenta mayor actividad, es el dorso lateral prefrontal en el neocórtex. ¿Qué es el dorso lateral prefrontal? El dorso lateral prefrontal es una zona del neocórtex o cerebro emocional que es responsable, entre otras cosas, del procesamiento en profundidad de la información. Está encargada también esta área de las funciones ejecutivas, de la memoria de trabajo, de la flexibilidad cognitiva, de la planificación, de la capacidad de razonamiento abstracto. Y el dorso lateral prefrontal es el área cortical más alta que lo que hace es participar en la organización y regulación motora. ¿Sí? Otra investigación, que os pongo aquí también la fuente, de Trait of Sensory Processing Sensitivity, de esta investigadora que me veo incapaz de pronunciar su nombre, Jadidza Jajelowicz, o algo parecido, nos demuestra que las personas altamente sensibles presentan mayor actividad cerebral
en el dorso lateral prefrontal. Por tanto, tampoco tiene que extrañarnos que sean personas que haya un pensamiento en profundidad, que se hagan preguntas profundas, que tengan un vocabulario rico, que tengan incluso un sentido del humor, digamos, agudo, etc., ¿no? Esto es porque hay mayor actividad cerebral en esta área concreta. ¿Qué más sabemos? Sabemos, además, hay un estudio realizado por el Stony Brook University que incluido en la revista Brain Science, que nos dice que demuestra que hay una mayor empatía de las personas altamente sensibles. Esto ya sabemos, lo podemos observar y sabemos que corresponde a una mayor actividad en la ínsula cerebral, que parecen ser cerebros orientados a la socialidad. ¿Qué quiere decir esto? A la socialidad, y entender bien qué quiere decir socialidad, no quiere decir ser personas muy sociales, sino personas preparadas para relacionarse adecuadamente con otras personas. Si entendemos que en la base de las relaciones saludables está la empatía, yo no me voy a poder relacionar de manera saludable contigo, sino te entiendo, te leo, soy capaz de ponerme en tus zapatos, va a ser muy complicado que me relacione de manera saludable, ¿no? Por tanto, esta empatía superlativa lo que hace es, parecen ser cerebros más preparados a la unión, a la conexión entre semejantes. Además, muestran, nos dice el Stony Brook University, que se muestra una sobreexcitabilidad en áreas relacionadas con las emociones, con la interacción. Por tanto, otra vez esta ínsula cerebral que está haciendo un trabajo en mayor profundidad. Y además, las personas altamente sensibles parece ser que tienen un sistema neurosensorial más agudo, es decir, que tienen la habilidad para captar más información del exterior. ¿Sí? Hay más información sensorial que entra dentro del sistema. Por tanto, podríamos decir que como conclusión de todos estos estudios tenemos que entender que no es un trastorno, es un rasgo de carácter. Nacemos con un cerebro diferente en algunas áreas, que no es aprendido desde el mismo momento del nacimiento, y ya presento estas características, que no es consecuencia de un estilo parental ni de las experiencias vitales, sino que es una organización, un funcionamiento un tanto diferente en algunas áreas de nuestro propio cerebro, con lo cual este funcionamiento divergente generará unas características concretas que son observables y que van más allá de la emocionalidad, ¿no? Por esto os decía antes que a veces el nombre nos lleva al equívoco. A veces pensamos altamente sensibles, pensamos que son personas muy sensibles. Correcto, son personas con una reactividad emocional altísima, pero no solo esto, hay mucho más que esto. Por esto es importante entender las bases, entender el porqué de estas reacciones y el porqué de lo que podemos observar. Por tanto, y a mí me parece muy importante tener esto claro, e insisto que creo que es un tema del término que le hemos dado, la alta sensibilidad es mucho, mucho más que ser una persona muy sensible. Puedo ser una persona muy sensible y no ser altamente sensible. Para que podamos definir a una persona como una persona altamente sensible, se deben cumplir 4 grandes características, y con esto nos vamos a la segunda pregunta, que es ¿cómo podemos detectar la alta sensibilidad? ¿Sí? Esta es, yo creo que el segundo bloque de preguntas que me habéis hecho más importante. ¿Cómo saber si un niño o una niña es PAS? ¿Qué diferencias hay PAS con un TEA? ¿Quién diagnostica? ¿Cuándo diagnostica? ¿Qué síntomas? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué señales puedo observar? Diagnóstico, otra vez, detectar.
Lo primero, y volvemos a la terminología, es que aquí no hay nada que diagnosticar. La alta sensibilidad no hay que diagnosticarla, hay que identificarla. Son cosas diferentes. Un diagnóstico nos lleva a un tratamiento, ¿no? La alta sensibilidad no hay que tratarla, hay que acompañarla. Primero hay que identificarla, correcto. Después hay que entenderla también y después hay que acompañarla. Y acompañarla de alguna manera pasa también por entenderla, entender el porqué de las reacciones y entender que lo que yo hago también tiene un impacto y puede generar una reacción o toda la contraria, ¿no? Por tanto, no diagnosticamos, sino que identificamos y para identificar hay una serie de señales que nos pueden dar las pistas. Vamos a ver estas señales. Las personas altamente sensibles, todas ellas cumplen estas 4 características. También me habéis hecho alguna pregunta del estilo, María, algunas cosas las cumple, otras no. No es PAS. ¿Sí? No lo es. Para que podamos hablar del rasgo de la alta sensibilidad, todas estas características se tienen que dar. ¿Sí? Por poneros una idea, por personas altamente sensibles, hay tantas personas altamente sensibles como personas hay, quiero decir. Es un rasgo caracterial, vendría a decir, las personas que somos miopes tenemos una característica común, no vemos de lejos. A partir de ahí, cada persona miope es un mundo, ¿sí? Pues esto es un poco lo mismo. Si no se dan estas 4 características, no hay alta sensibilidad. A partir de ahí, a partir de estas 4 características, podemos sumar millones de variables. Es decir, puedo ser PAS y TEA, puedo ser PAS y disléxico, puedo ser PAS y altas capacidades, puedo ser PAS, etc. Puedo ser PAS y extrovertido, puedo ser PAS e introvertido. Lo que define al grupo son, entre este 15 y este 20% del grupo, es esto. Son estas 4 características. Y tienen una explicación relacionada con lo que acabo de explicar antes. Primero, captan más información. ¿Y este captar más información qué quiere decir? Captar más información sensorial. Vamos a escuchar más, vamos a oler más, vamos a sentir más al tacto, vamos a notar más gustos. Captamos. ¿Cómo es nuestra forma de captar información los seres humanos? A través de nuestros sentidos. Las personas altamente sensibles vendría a ser como que les entra. Tienen un sistema neurosensorial más agudo, más preparado y entra más información. ¿Sí? Segunda característica. Procesan más. Es decir, toda esta información que ha entrado en su sistema, además, es trabajada en mayor profundidad y esto lo vemos y esto es consecuencia de esta mayor actividad del dorso lateral prefrontal. Por tanto, proceso más porque el dorso lateral prefrontal tiene mayor actividad. Tercera, hay una reactividad emocional importantísima. ¿Por qué hay una reactividad emocional importantísima? Porque observamos mayor actividad en esta ínsula cerebral, que es esa área de integración de las percepciones con las emociones. Por tanto, hay una mayor reactividad emocional. Y punto 4, y esto no tiene que ver con la organización de nuestro propio sistema neurológico, sino que tiene que ver con es una consecuencia y es una mayor facilidad de sobreestimulación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo entra más información en el sistema y lo proceso en mayor profundidad, ¿qué quiere decir? Pues que yo tengo una tendencia a sobreestimularme. ¿Qué es la sobreestimulación? Imaginaos que hacemos un símil con un ordenador. Las personas PAS tienen un ordenador con un CPU potentísimo. Puede hacer millones de cálculos. ¿Sí? Esto es procesamiento en profundidad. ¿Sí? Pero tienen a alguien que está usando este ordenador y les mete muchísimos datos. Un sistema neurosensorial más agudo, captan más, metemos más datos. Y además le pido, este CPU le pido que haga fórmulas muy complejas. ¿Qué pasa si a un sistema le metes información?
que el ordenador se cuelga. La sobreestimulación es una saturación del sistema. Es el ordenador colgado, que lo tienes que reiniciar, controlar V, ¿sí? ¿Sabéis? Aquello de ordenador colgadísimo. Esto es la sobreestimulación. Es una forma que tiene nuestro sistema de decir, no puedo más, no me hagas trabajar tanto, no puede entrar más información porque ya no puedo procesar nada más. Cuando esto ocurre, decimos que una persona está sobreestimulada. Las personas todas, seamos altamente sensibles o no lo seamos, hay momentos que nos sobreestimulamos. La diferencia entre una persona altamente sensible y una persona que no lo es que la persona altamente sensible se sobreestimulará antes. ¿Por qué se sobreestimulará antes? Porque estará captando más información y porque además esta información que está captando la tiene que procesar en mayor detalle, con lo cual la sobreestimulación llega antes y es sí una característica muy visible. Yo diría que la más visible de todas es la sobreestimulación y es un área que es una consecuencia de nuestra propia organización neuronal y por tanto es algo intrínseco a las personas altamente sensibles, pero que pueden, y yo diría que es el gran reto, aprender a regular. ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Cuáles son esas señales que nos van a llevar a poder darnos cuenta de todo esto que estamos hablando, que puede parecer un poco abstracto? ¿Cómo lo bajo a la realidad? ¿Qué es lo que yo observo en un niño o una niña? Captan más, ¿no? Hemos dicho este sistema neurosensorial más agudo que les hace captar más. ¿Qué veo? ¿Sí? Que se dan cuenta de cosas, más cosas, ¿sí? Parece que captan todo. Hay de hecho, una de las características de los bebés es que muy pequeñitos están absolutamente despiertos, como si se quisieran comer este mundo. Hay una mayor captar cualquier cambio y cualquier percepción sensorial en su entorno. Hay una sensibilidad especialísima a los olores, a los ruidos. Hay sitios donde hay mucha gente, no puedo, que hay muchísimo ruido. Un restaurante que hay mucho ruido y mucha gente, tampoco puedo. Al tacto, ¿sí? Me molestan determinados tejidos, me molestan todas las etiquetas, me molestan las costuras, me molesta la ropa que aprieta mucho, me molestan los calcetines, la goma de los calcetines porque me aprieta, etcétera, etcétera. Pero no solo al tacto, también al gusto, ¿sí? Por tanto, hay una sensibilidad. ¿Por qué? Porque estoy captando más información, ¿sí? ¿Y qué es lo que puedo observar también? Todo esto yo veo que parece que son niños o niñas que leen, que ven más allá, que te están leyendo la mente casi, ¿sí? Están captando perfectísimamente todos tus gestos, toda tu comunicación no verbal. Es muy importante que los niños altamente sensibles, la comunicación no verbal y la comunicación verbal vaya una, porque si no te lo van a decir y te lo van a poner encima de la mesa, ¿no? Y ya desde muy pequeñitos. Por tanto, este capta más clarísimamente. Hay veces que la alta sensibilidad yo creo que no es conocida, no es un rasgo importante porque entre un 15 y un 20% de la población esto es mucha gente, pero es un rasgo que creo que aún no es muy conocido, cada vez más y cada vez hay más gente que está divulgando sobre el rasgo, cada vez hay más libros para leer, cada vez hay más información, pero aún es un rasgo poco conocido. Y a veces hay incluso, entre los profesionales de la psicología, hay incluso confusiones. Una de las confusiones más típicas es la alta sensibilidad, es un déficit en la integración sensorial, ¿sí? Es todo lo contrario al déficit en la integración sensorial. El déficit en la integración sensorial es, no sé procesar los estímulos. El problema de la alta sensibilidad es que proceso demasiado los estímulos, ¿sí? Y además la alta sensibilidad no es solo esto, ¿sí?
No es solo que al niño le molestan las etiquetas, no es solo que le moleste determinado tipo de ropa, no es solo que la ropa le apriete, es todo esto más lo que viene a continuación. Esto es a mí me parece muy importante que entendamos que la alta sensibilidad son estas 4 características que se dan. Si solo se da una, no es alta sensibilidad, es otra cosa. ¿Sí? Segundo bloque, procesa mayor, procesa más, en más profundidad. Esta información del dorso lateral prefrontal, esta activación del dorso lateral prefrontal. ¿Qué es lo que ves? Preguntas profundas, preguntas que te descolocan desde una edad muy temprana. Es decir, realmente yo creo que esto es una de las características que más sorprende o que más pone en alerta a los padres de decir, ostras, este niño es que me está haciendo constantemente preguntas que yo creo que no son como que se está preocupando por cosas que no le corresponden según su edad, ¿no? Realmente observamos de manera muy evidente este procesamiento en profundidad y cuando llegamos a la adolescencia, que es un momento en el que hay el último arranque de la maduración del neocórtex, es cuando lo vemos de manera superlativa, ¿no? Este pensamiento en profundidad lo observamos a través de reflexiones, a través de preguntas, etc. También observamos pensamiento divergente. ¿Qué quiere decir pensamiento divergente? Quiere decir que la información que recibe la conecta y genera un pensamiento propio, ¿no? Tiene su propia manera de conectar y su propia manera de ver y de leer el mundo, ¿no? Por tanto, es también muy característico este pensamiento divergente. En la adolescencia, insisto, de manera aún más exagerada. Pero desde muy pequeñitos nosotros ya estamos pudiendo observar todo esto. Vocabulario rico. Una de las características también de los niños altamente sensibles y las niñas altamente sensibles es que tienen muchísimo vocabulario. ¿Sí? Tienen un vocabulario que a menudo parece un vocabulario muy por encima de su edad. Esto nos llama mucho la atención también cuando son más pequeñitos. Y son también bastante lentos en la toma de decisión porque tienen muchas variables para evaluar. ¿Sí? Cuando tienen muchas variables para evaluar, ¿qué es lo que pasa? Que llego a la sobreestimulación. ¿Sí? La sobreestimulación es una consecuencia de las 2 variables anteriores. La sobreestimulación ha entrado mucha información, la tengo que procesar en mucho detalle y me he colgado, el ordenador se ha colgado, con lo cual esta facilidad de sobreestimulación es muy característica. ¿Y qué observo? ¿Cómo sé que el niño se está sobreestimulando? Porque evidentemente a mí no me lo dice, me estoy sobreestimulando. Pues veo alteraciones en el sueño, absolutamente características, después de un día diferente o después de un día excitante o después de un día, es decir, cuando he tenido un día en el que han pasado muchas cosas. En los pequeñitos, incluso simplemente si las hemos sacado de su rutina, ya vamos a tener alteraciones en el sueño. ¿Sí? ¿Por qué ocurren estas alteraciones en el sueño? Porque he salido de mi rutina y he tenido que procesar, ha entrado más información que yo no controlo y he tenido que procesar más información y por tanto yo he llegado a la sobreestimulación. Una de las cosas que vemos son estas alteraciones. ¿Qué quiere decir alteraciones en el sueño? Quiere decir que me cuesta más dormir o que no me cuesta más dormir pero tengo despertares nocturnos o que no tengo despertares nocturnos pero si mi hora de despertarme son siempre las 8 de la mañana, de repente me pongo una semana y me levanto a las 6 de la mañana. ¿Sí? Cuando estamos en un momento de sobreestimulación, hay reacciones extremas, emocionales. ¿Qué quiere decir? En los más pequeñitos, ¿qué observamos? Observamos rabietas, de repente le dices, recoge, por favor, recoge el coche que se ha quedado aquí, y hay un estallido emocional que no te lo ves venir. ¿Sí? En los más mayores, este estallido emocional, digamos, no le llamamos la forma de rabieta, no le llamamos rabieta, pero lo es, ¿no? Es una mala contestación, es un grito que no toca, ¿sí? Estas reacciones emocionales extremas que son la punta de un iceberg, que nos está diciendo que allí hay una sobreestimulación. Puede ser
que esta sobreestimulación se dé de manera constante en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que yo esté pasando una época con muchos cambios a mi alrededor, con un momento en el que yo estoy teniendo diferentes, pues estoy teniendo exámenes o hemos empezado el curso y me han cambiado la profesora o al revés, se acaba el curso y cambiamos la rutina. Todo esto son cambios. Los cambios implican más información para procesar. Cuando hay más información para procesar, llego a la sobreestimulación. Entonces, normalmente la sobreestimulación puede ser algo de un momento, pero lo típico es que paso épocas. Un poco más alterado, un poco con alteraciones de sueño, con reacciones emocionales extremas, con necesidad, incluso algunos lo verbalizan, de tener tiempos de inactividad. ¿Qué quiere decir? Pues que no quiero ir al parque, no quiero ir al cole, no quiero ver a los abuelos, no quiero hacer nada, ¿no? Parece que quiere estar en la cueva porque necesita ese momento de descompresión, ¿sí? Y nos cuesta incluso arrancarlo para ir a dar una vuelta, ¿sí? La sobreestimulación suele ser, cuando hay un estado de sobreestimulación, suelen aparecer todas las características, es decir, suele aparecer alteración del sueño, suele aparecer reacciones extremas, esto es lo primero que vemos o lo que más nos preocupa, suele aparecer esa necesidad de introspección, de tiempos de inactividad y suele aparecer también una dificultad clarísima para la toma de decisión, por muy pequeña que sea. ¿Qué quiero decir? Pues imaginaros, siempre se escoge la ropa que se va a poner y de repente le pones, ¿qué quieres hoy ponerte, la camiseta blanca o la azul? Y parece que se colapsa, no puede ni tomar una pequeña decisión. ¿O qué quieres para desayunar? ¿Bocadillo de jamón o bocadillo de queso? Y ya entro en colapso, ¿no? Todo esto es que está pasando un momento con un pico de sobreestimulación y lo que tenemos que ver es, lo más normal es que sea una etapa de cambios y por tanto entender que esto ya se va a ir regulando, va a pasar, y si no tenemos ningún cambio y de repente empezamos a observar todo este tipo de reacciones, pues seguro que está pasando algo. Y está pasando algo, hay una fuente, ¿sí? Hay algo que está generando esta sobreestimulación. Es importante que lo entendamos, que entendamos si podemos hacer algo con ello, si no podemos hacer algo, etc. Yo creo, os decía antes que para mí uno de los retos más importantes que que tienen los niños y las niñas altamente sensibles es la gestión de la sobreestimulación. La sobreestimulación está absolutamente relacionada con el estrés y tenemos que entender que el estrés, que es una respuesta de nuestro sistema, de nuestro cuerpo a las amenazas, por tanto el estrés en sí no es malo, el problema del estrés es cuando sentimos estrés de manera sostenida y en situaciones que no son un peligro para nuestra propia integridad, y es cuando el sistema, digamos, se debilita. Entonces, el problema con el estrés es que en la infancia y en la vejez, es en las etapas de nuestra vida que el estrés, los efectos del estrés tienen mayor importancia. Es decir, aquello que los niños no se estresan, mentira podrida. Los niños se estresan muchísimo, muchísimo más que nosotros. Y lo que es también importante saber es que la gestión del estrés en la infancia marcará nuestra relación futura con el estrés. Entonces, los niños altamente sensibles, yo creo que nuestra obligación, digamos, o nuestro papel, en tanto que estamos acompañando a estos niños, es en acompañarles en la gestión de estas situaciones. Yo no voy a poder evitarles los cambios, no, por supuesto que no, porque la vida es cambio constante. Pero yo sí puedo acompañarles, yo sí puedo intentar no sobrecargar sus horarios
con 2000 actividades extraescolares. Yo puedo intentar planificar los fines de semana para que no haya 250.000 planes que no puedan ni respirar. Yo puedo intentar, cuando le veo, instaurar una rutina del sueño para enseñarles la importancia de calmarnos, de bajar y por tanto pues cenar pronto, tener un tiempo sin pantallas para leer, pintar, hablar, hacer un ejercicio de respiración, etc., ¿no? Yo sí puedo trabajar todas estas estrategias. Estas estrategias no le van a impedir sobreestimularse, pero le van a enseñar a regularse. Y esto es muy importante porque la regulación en el fondo tiene que ver con escucharse a uno mismo. En el fondo nuestro cuerpo ya nos manda información. La sobreestimulación es una información que te está mandando que tú estás pasando de ella, ¿sí? El cuerpo te está diciendo, oye, para, contengo demasiada información, para. Y si tú no le haces caso, entonces ocurre todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas las necesidades del niño, le enseñas la importancia de escuchar sus propias necesidades. Y esto es un aprendizaje de vida. Eso es un aprendizaje de vida y eso es importante que ellos lo vayan poquito a poquito aprendiendo, para que cada vez les tengamos que regular menos nosotros y se regulen más ellos. Y la cuarta es la reactividad emocional. ¿Y qué es lo que podemos observar? Una empatía superlativa. Podemos hablar de tres tipos de empatías. Una es la empatía cognitiva, es decir, entiendo cómo te sientes, ¿sí? Entiendo que pues, te has discutido con tu amiga y entiendo que estás triste o que estás enfadada. La otra es la empatía emocional. Te has discutido con tu amiga, estás triste y siento tu tristeza. Esto es lo que les pasa a las personas altamente sensibles. Tienen una empatía emocional superlativa y pueden sentir las emociones de los demás. No solo las emociones fuertes, no solo el enfado, la tristeza, también la alegría, etcétera, ¿eh? No, es las emociones en general, ¿no? Porque muchas veces pintamos esta imagen, ¿no? En el imaginario colectivo nos imaginamos un niño o una niña altamente sensibles y siempre parece que los vemos introspectivos, tristes, ¿no? Las imágenes que generamos, para nada, ¿eh? Para nada. Sentir no quiere decir ser débil. Esto también es una cosa que me gustaría que quedara muy clara. Sentir no quiere decir ser débil, para nada, ¿eh? Para nada. No son niños débiles, son niños y niñas que sienten mucho. Pero esto no quiere decir que sean débiles, ni siquiera vulnerables, ¿sí? Son fuertes y sobre todo si nosotros les enseñamos a poner una palabra a aquello, a lidiar con esas emociones, ¿sí? Y después hay otro tipo de empatía, un tercer tipo de empatía, que es el cuidado empático. El cuidado empático es, entiende lo que te ocurre, entiendo perfectamente lo que te ocurre y me mueve a la acción, ¿sí? Siento lo que sientes, pero no lo siento tan grande como para querer apartarme, sino que me mueve a la acción para poder acompañarte, ¿sí? Lo que muchas veces les ocurre a los niños y las niñas altamente sensibles es que esta empatía emocional superlativa les hace que delante de personas o situaciones que haya una emoción muy fuerte como una tristeza, etcétera, para no sentir esa tristeza y protegerse, se apartan y eso ocurre. Entonces, están absolutamente preparados, como os decía al principio y en el estudio de Stony Brook University, decían son animales sociales, son personas preparadas para las relaciones profundas con los demás y muy pronto, si por ejemplo empezamos a trabajar con ellos prácticas contemplativas, de meditación, etcétera, una de las cosas que vemos que se activa antes es el cuidado empático. Esa empatía emocional superlativa la empiezan a canalizar hacia la empatía, el cuidado empático. Y esto, por un lado, da mucha tranquilidad porque ya no siento
tanto lo que sienten los demás, sino que siento, pero ese me mueve a la acción. Por esto hay varios estudios que hablan sobre el efecto que tiene la meditación y las prácticas contemplativas en relación al cuidado empático. Dan Goleman tiene un libro que se llama, luego os lo voy a buscar, pues no recuerdo cómo se llama, está escrito por Dan Goleman y Richard Davidson, que hacen un repaso desde el punto de vista de la neurociencia por varios estudios sobre las prácticas contemplativas, y hay un momento que hablan de la alta sensibilidad y la meditación, y hablan de esta activación muy rápida del cuidado empático. Y es interesantísimo el cuidado empático, porque a veces la empatía duele. A veces ser muy empático duele. Y como los humanos estamos absolutamente preparados para nuestra propia supervivencia, cuando algo me duele, ¿qué hago? Me aparto. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos canalizar ese me duele por me mueve la acción, todos ganamos, ¿no? Y por tanto, es una fantástica idea el instaurar prácticas contemplativas y de meditación con nuestros niños y niñas altamente sensibles. ¿Qué más vemos en relación a la reactividad emocional? Reacciones extremas al dolor, al error, están absolutamente codificados para intentar hacer las cosas bien a la primera, y si no lo consiguen, por esto tienen comportamientos muy perfeccionistas, y cuando no lo consiguen a veces hay una reactividad emocional importante. Es muy importante con ellos el trabajo, yo diría, sobre el error como fuente de aprendizaje. Yo creo que ese es un punto también a trabajar de manera muy específica. Y hay una reactividad emocional en general, es decir, pudiéramos decir que sienten esa mayor actividad de la ínsula. Lo que hace es que parece que estén viviendo la vida, ¿no?, como un peldaño por encima a nivel emocional. Cuando estamos bien, estamos muy bien; cuando estamos mal, estamos muy mal. Pero esto es un tema de gafas, ¿no? Tienen unas gafas con mayor intensidad. Esto no les hace más... esto, insisto, no implica que sean débiles ni sean vulnerables, sino que son más reactivos emocionalmente hablando. Es como tienen otra sintonía, ¿no?, desde este punto de vista. En una persona altamente sensible se cumple todo. Todo. Si vuestros hijos o vuestras hijas solo cumplen alguno, no es paz, ¿sí? Para que sea la definición de la alta sensibilidad es todo esto. Si no se cumple todo esto, no estamos hablando de la alta sensibilidad. Recordar también que no hay que diagnosticarla porque no es ningún trastorno, hay que identificarla. Y si todos estos tips no son suficientes y necesitas más, Elaine Aron, que es la persona que describe por primera vez y documenta por primera vez el rasgo de la alta sensibilidad, tiene un test, el test de Aron del 87, en el que hay una batería de preguntas que nos da una orientación. Luego, si queréis, en la parte de preguntas y en la parte de diálogo, os dejo unos enlaces a un test online que ha hecho la Asociación de Alta Sensibilidad, en el que, basándose en el test de Aron, en el que os puede dar una orientación objetiva y clara sobre si vosotros o vuestros hijos, hay el de adultos y el de niños, sois altamente sensibles. Con esto nos vamos al tercer y último bloque, en el que me habéis preguntado muchísimo, que es la vida escolar. ¿Cómo actuar en el aula? ¿Tiene influencia ser altamente sensible en el aprendizaje? ¿Qué hacemos en el aula? ¿Cómo abordamos? ¿Hay que hacer algo? ¿Hay que tomar alguna medida educativa? ¿Cómo orientamos al colegio? ¿Cómo explicamos el rasgo en el colegio? ¿Cómo atendemos a nuestros alumnos? ¿Cómo explicamos el rasgo a los otros compañeros? Etcétera. Vamos por partes. Primero, ¿cómo afecta el rasgo a la vida escolar? ¿Afecta el rasgo a la vida escolar? Respuesta: sí, afecta el rasgo a la vida escolar. El entorno escolar
es un entorno, si nos imaginamos cómo es el entorno escolar y ahora que tenemos ya una información y con la información que os acabo de contar, entendemos que el colegio es un espacio altísimamente sobreestimulante. ¿Algunos colegios más que otros? Sí. Pero en general el entorno escolar es un entorno que está lleno de estímulos para procesar, lleno constantemente de cambios y por tanto es un entorno en el que yo me voy a sobreestimular, ¿sí? Por tanto, la vida escolar para un niño o una niña de alta sensibilidad es un aprendizaje como para todos, pero de una manera un poco más intensa. Además, en la vida escolar, los niños altamente sensibles pueden encontrarse con algunos obstáculos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a tratar de entenderlo. Hay que entender, en primer lugar, que la emoción y la cognición están estrechísimamente ligados, ¿sí? No es que por un lado yo tengo mis emociones y por otro lado tengo mi capacidad de raciocinio. Lamentablemente esto no funciona así, somos un todo y hay una relación muy estrecha entre emoción y cognición. Cuando yo estoy en un estado emocional fuerte, tristeza, rabia, miedo, ¿sí? ¿Qué observamos? Observamos esta parte central, esto es como si hiciéramos una sección, esta parte central, aquí, se encuentra el sistema límbico o neocórtex. Cuando yo estoy en un estado emocional fuerte, como podéis ver en esta tristeza, vemos hiperestimulación en esta parte central, igual que aquí, rabia, ¿sí? Y además hay una hiperactividad en esta área de aquí, que veis, esta área de aquí, que se llama tronco cerebral. El tronco cerebral es el sistema, o también comúnmente llamado como el cerebro reptiliano, cerebro instintivo, es el que gobierna nuestros estados de estimulación, de estrés, de estimulación. Es decir, cuando yo voy andando por la calle de noche sola y de repente escucho un ruido de una gente que arma mucho barullo, yo leo esa información sensorial, entra esta información, viaja a la amígdala interpreta esta información sensorial, genera un estado emocional, miedo, pongamos por caso, esta amígdala se hiperestimula, envía la información al tronco cerebral, el tronco cerebral, que es el que gobierna los estados instintivos, de repente activa un sistema de alarma y lo que yo voy a hacer, sin pensar, digamos, de manera automática, me voy a preparar para la acción, mis músculos se van a tensar, seguramente voy a empezar a andar más rápido, mi pulso se va a acelerar, mi respiración se va a acelerar, etcétera, etcétera, ¿sí? Por tanto, el cerebro reptiliano es el que me prepara para la acción. En los estados emocionales fuertes hay una correlación directa en esta hiperestimulación de la amígdala y una estimulación del tronco cerebral. Pero cuando esto ocurre, lo que observamos también es que esta área de aquí, que es el neocórtex o el cerebro racional, no presenta tanta actividad. Por tanto, hay una correlación inversa entre hiperestimulación de la amígdala y activación de nuestro cerebro racional. Y esto, digamos, la sabiduría popular ya lo había visto clarísimo antes de tener todas estas imágenes y nos dice algo así como que cuando uno está muy enfadado decimos que no atiende a razones. Pues es exactamente esto, no atiende a razones, porque quien está gobernando es el cerebro reptiliano. En cambio, en estados emocionales como por ejemplo la felicidad, la curiosidad, la sorpresa, etcétera, donde se muestra el grueso de actividad es en el córtex prefrontal y no en la amígdala. Por tanto, las emociones y la cognición están ligados y no solo están ligados, sino que podemos decir que las emociones son el interruptor del aprendizaje. ¿Sí? Sin un estado emocional adecuado, yo no puedo aprender. ¿Por qué no puedo aprender? Pues justamente porque si yo lo que quiero es llegar a este cerebro que piensa, a este neocórtex,
Necesito que este sistema límbico me deje pasar la información y no active este tronco cerebral. Por tanto, podemos decir que las emociones son el interruptor de encendido y de apagado del aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué pasa? Volvamos a la alta sensibilidad. ¿Qué pasa con los niños y las niñas altamente sensibles? Si las emociones son el interruptor del aprendizaje y hemos dicho que estos niños y estas niñas tienen una mayor reactividad emocional, pues pueden pasar dos cosas. Que en un estadio emocionalmente adecuado se potencie y podamos llegar a este neocórtex y podamos ver niños y niñas brillantes, puede pasar lo contrario. Puede pasar que tengamos un entorno que les lleva a la sobreestimulación, puede pasar que tengamos una profesora que me da miedo y me grita y yo suelo entrar en clase, tengo miedo. Puede ser que yo tenga un conflicto con unos compañeros y voy al cole triste, etcétera, etcétera. Y por tanto, o puede ser que un área, la que sea, la señorita, pongamos por caso, o el profesor, me ha corregido una redacción que yo me había esforzado mucho, me lo ha corregido, yo esto, y me ha puesto mucho rojo, yo me había esforzado mucho y he tenido una decepción. Y he tenido dos decepciones y ¿qué pasa? Que la tercera vez que tengo que hacer una reacción, ya entro, tengo miedo, ¿sí? Y como esa emocionalidad superlativa, estos interruptores me pueden impulsar o puede pasarme todo lo contrario. ¿Y qué es todo lo contrario? Todo lo contrario es el bloqueo de aprendizaje. Un bloqueo de aprendizaje es una hiperestimulación de la amígdala, es decir, entrar en una emoción fuerte relacionada con un tipo de aprendizaje o típicamente, si algo me cuesta mucho, por ejemplo, me cuesta la lectura, pues yo hiperestimulo cuando me enseñan un libro para leer, yo ya me pongo nervioso, o puede ser un bloqueo porque en el colegio no se da el ambiente adecuado para que yo pueda aprender. Y sí, los niños de alta sensibilidad tienen mayor tendencia al bloqueo. ¿Por qué? Porque tienen mayor reactividad emocional. Por esto es tan importante, uno, detectarlos, los niños de alta sensibilidad, también en el entorno escolar, intentar generar o pensar como familia qué colegio va a poder ser el mejor, entendiendo que un colegio ya es un espacio, entendiendo que un colegio es un espacio que es muy sobreestimulante para los niños, eso lo tenemos que tener claro, pero hay colegios y colegios, ¿sí? Hay colegios que van a ser más respetuosos, en los que se va a encontrar mejor, y colegios que lo van a ser menos. Y por tanto, el gran condicionante es que ellos tienen más probabilidades de caer en un bloqueo. Y el problema de caer en un bloqueo de aprendizaje es que me impide de manera real avanzar. No tienen ningún problema, hay un problema de base emocional, pero es un problema real, me impide acceder hacia el neocórtex o cerebro racional. Si eres docente y estás en el aula, algunas ideas importantes que sí me gustaría transmitirte hoy. Es importante detectar a estos niños y a estas niñas, porque detectarlos es la mejor manera de acompañarlos. Si no los detectas, no los vas a poder acompañar. Lo segundo, las familias tienen mucha más información que tú, porque llevan lidiando con ellos desde el mismo día del nacimiento. Tienen estrategias, han tenido que aprender estrategias, han tenido que formarse seguramente, han tenido que tener información, hacer equipo con las familias. Siempre, pero de manera muy especial con la alta sensibilidad. Son niños que agradecen mucho la creatividad, son muy creativos, así que busca medidas y tienen un pensamiento divergente, así que aprovéchalo. Vigilemos su nivel de sobreexcitabilidad, porque este nivel de sobreexcitabilidad, si no lo vigilamos, se nos puede ir de las manos.
y de repente podemos, lo que me decíais, desregulación en el aula, que quiere decir que no hemos vigilado el nivel de sobreexcitabilidad. La sobreexcitabilidad es, recordamos, es que el sistema se cuelga, pero antes de que el sistema se cuelga nos manda alertas, detéctalas y genera estrategias. Pues si ves que se está agobiando mucho, pues venga, vamos a... yo qué sé, ves al baño, te lavas la cara, bebes un poquito de agua y no sé qué. O mira, Pepito, ¿por qué no coges y te vas a la sala de profes y me traes unas tizas que me hacen falta? Cambia de entorno. Intenta bajar este nivel de sobreexcitabilidad antes de llegar a la explosión. Ten en cuenta que tu nivel de atención aumenta la sobreexcitabilidad, es decir, hay que echar un ojo, pero sin que el otro tenga la sensación que estás todo el rato mirando hacia dónde va. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante esto. Cuando veas que está delante, tiene alguna dificultad o que ha entrado en un bloqueo de aprendizaje con un área, pues descompón la tarea en pasos. Son niños que van a tener que procesar mucha más información. Si les das todo de golpe, puede ser que se hagan un mundo. Por tanto, descompón la tarea en pequeños pasos para que puedan ir avanzando. Importantísimo esto, importantísimo, ¿eh? Poco a poco esto lo vais a tener que ir, esto se va a tener que ir digamos, quitando, pero sobre todo al principio. Adaptemos la evaluación a su temperamento. Un examen para un niño o una niña de alta sensibilidad puede ser un drama. Solo decimos la palabra examen, ya me puedo sobreestimular. Entonces, busquemos estrategias, maneras diferentes de evaluar. No siempre, pero ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Van a crecer, van a ir cambiando y van a ir aprendiendo a regular. Pero los más pequeños no saben regular. ¿Sí? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una profesora que pues, había un niño que le costaba un poquito más las matemáticas. Cuando había examen de matemáticas se ponía súper nervioso, se le cambiaba la cara, empezaba a sudar y la profesora decidió que a él pues hacía el examen de matemáticas, se lo dejaba hacer en 2 trozos, hacía un trocito ahora y luego cuando los compañeros iban al patio pues hacía el otro trocito y lo hacía con un vaso de agua, etcétera, y el niño se había calmado y entonces era capaz de demostrar aquello que sabía o aquello que no sabía. Por tanto, esto es muy importante. Cuando vayan a haber cambios, adviértelos. Les funcionará bien a todos, pero a los de alta sensibilidad les da una tranquilidad especial. Y nunca, 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 nunca recurramos a la disciplina dura. Amenazas, gritos, miedos, profecías, sermones de que vendrá no sé, el fin del mundo. No funcionan con los PAS. No lo necesitas. Los PAS quieren hacer las cosas bien. Y si no las hacen bien es porque están absolutamente sobreestimulados. Por tanto, cuando usas la disciplina dura, lo único que estás haciendo es añadir más sobreestimulación. Y no vas a conseguir nada más que ese niño que, como decíais, se desregulará 200 veces más. Ideas para las familias, que no sabéis si decirlo en el cole, no decirlo en el cole, cómo decirlo en el cole, y con esto, voy tardísimo, perdonad, acabo con esto y que llevo ya 1 hora. Comparte todo lo que sepas sobre el rasgo, ¿sí? Tú sabes mucho, lleváis mucho tiempo lidiando con vuestros hijos, probablemente desde el momento del nacimiento ya tenéis muchas estrategias, aquello que sabéis que funciona, compártelo. Ellos no conocen a vuestros hijos. Cuanto más sepan, más equipo podréis hacer, ¿sí? No es cuestión de etiquetar, es cuestión de acompañar y tú ya sabes mucho más. En el momento, ser racionales en el momento de expresar la información. Cuanto más racionales seáis, cuanto más artículos podáis aportar, etcétera, más caso, o es mi experiencia, aquí sí que os doy mi experiencia personal, más cosas van a hacer. Explica, ponte en aviso antes de que pase qué reacciones podría tener tu hijo o tu hija y explica el por qué.
Y si tienes alguna estrategia, dales la estrategia de resolución. Y tratemos siempre de ser empáticos, constructivos y mostrar confianza con el trabajo docente. ¿Sí? Porque tenemos que entender que nosotros a lo mejor tenemos 1, 2, 3 o 4 hijos, pero ellos tienen 23 alumnos y por tanto hay que mostrar esa empatía y yo creo que las dos partes yo creo que la clave aquí es ser equipo. Si tú como familia sientes que no puedes hacer equipo con el cole, quizá hay que cambiar de cole. Y si tu familia y si tu docente sientes que no puedes tener, que no estás haciendo equipo con la familia, pues hay que intentar construir esa relación. No siempre es fácil, porque no todo el mundo quiere, pero realmente para mí la clave es ser equipo. Y me habéis preguntado también cómo compartir con los compañeros si hay un niño de alta sensibilidad. Pues os dejo algunos cuentos y con esto termino. La alta sensibilidad de Lua y Gabo del Dragón son dos cuentos específicos sobre alta sensibilidad. El monstruo rosa, igual que es un cuento sobre ser diferente, hay un montón, Elmer, etc. Y Yo voy conmigo es un cuento sobre autoestima y autoaceptación, importantísimo. Y Las lágrimas bajo la cama es un cuento también para mí, no es específico sobre alta sensibilidad, aunque sospecho que Ana Meilán estaba pensando o debe ser altamente sensible porque lo que describe en este niño es para mí un comportamiento muy alta sensibilidad. Así que os los dejo por si queréis compartirlos y si os ayudan también a explicar el rasgo tanto al propio niño como a los compañeros. Me he pasado incluso 3 minutos, me he comido aquí el tiempo de preguntas, pero darme 30 segundos para explicaros. Os explico, porque mucha gente también pregunta, nosotros no ofrecemos asesorías personales, las hemos ofrecido, las ofrecemos con gente que ya ha hecho cursos con nosotros y hay cierta relación, pero en principio nosotros no ofrecemos asesorías. Pero si os apetece tener más información, tenemos un curso, que es un curso de libre seguimiento, es decir, pues es como un curso de cabecera de la alta sensibilidad, que está organizado en información para entender muy bien el rasgo, está después dividida por etapas, de la primera infancia, la infancia intermedia y la adolescencia y juventud de los niños y niñas altamente sensibles, en los que os explico aquello que es más común encontrar y sobre todo os doy estrategias muy concretas, tanto de disciplina positiva, de asertividad, de gestión emocional, etcétera, que podéis usar con vuestros hijos y vuestras hijas. Yo siempre digo que este es el curso que me hubiera gustado hacer a mí. Yo hice el curso que me hubiera gustado hacer a mí y este es un curso hecho con muchísimo amor y que resume todo lo que yo he aprendido en estos 14 años de crianza de un niño altamente sensible. Os dejo el enlace y si os parece bien vamos a dejar hasta ahí 10, serán unos 6 minutitos de preguntas para poder contestar. ¿Sí? Vale, darme un segundo que os dejo también un enlace. Vale. Mirad, esta es nuestra página, no sé si la conocéis. Vale, como habéis visto el curso está ahora en promoción, tiene un 25% de descuento aplicado hasta el domingo. Si alguien se anima, es también una oportunidad. Entráis en cursos alta sensibilidad, ya que os explico exactamente qué vais a encontrar. Os lo dejo en el chat. Ahí va. Y os dejo también en el blog, porque hay mucha información de cosas muy concretas que seguro que os pueden ayudar. Así que os dejo filtrado alta sensibilidad ahí para que podáis, digamos, navegar. Vale, ahora sí que me voy a preguntas. Vale, a ver, tengo una niña de 6 años
que cada vez se equivoca, lo pasa muy mal. Yo le digo que no pasa nada y ella dice que vale, pero la siguiente vez que le ocurre algo le vuelve a pasar lo mismo. Este año ha empezado a hacer exámenes en el cole y le da mucha importancia la nota. No sé si será porque el hermano sigue sacando muy buenas notas, casi de nada, ella saca notas. Vale, a ver, el tema de las notas, la presión, muchas veces, pues no solo es lo que decimos en casa, ¿no? Es los mensajes que ellos escuchan también en entorno escolar. Entonces, pues el mensaje social que lanzamos es que uno tiene que hacer las cosas bien y sacar muy buenas notas. Entonces, con estos niños muy perfeccionistas, ¿sí? Os dejo información para que os lo miréis. Yo creo que hay que trabajar mucho con ellos una estrategia, ¿sí? Que es la mentalidad de crecimiento. Os puede ir bien, ¿eh? Es que justamente lo que les hace ver es que los errores son nuestra mayor fuente de información, ¿no? Y el otro día os lo dejo vía chat, os lo dejo vía chat para que todo el mundo pueda verlo. El otro día os compartía, o la gente que me seguís, compartía una charla de una emprendedora, es una persona que ha creado no recuerdo el nombre exactamente, pero que ha creado una tienda online de ropa de las más importantes del mundo, y ella explicaba que cuando era pequeña su padre llegaba del cole y le decía: ¿qué te has equivocado hoy? Y si decía que no se había equivocado en nada, el padre estaba incluso decepcionado, ¿no? Los niños al final son un producto de la sociedad en la que vivimos y entonces ellos están recibiendo muchos estímulos. Entonces no es solo decirle no pasa nada, sino es hacerles sentir que no pasa nada. Entonces, ¿qué puedes hacer? Cosas muy concretas como, por ejemplo, cada viernes hacer un repaso de la semana, pero en vez de hacerlo en positivo, hacerlo, es decir, aquello que nos ha salido bien, vamos a hacerlo al contrario. ¿Qué esta semana, cuál ha sido aquello que te ha salido lo peor? Ostras, venga, y lo vamos a apuntar. Y tú también participas. Pues a mí me ha salido fatal, no sé qué. ¿Y qué has aprendido? Eso es. Pues mira, la semana que viene, si te vuelve a pasar en algún momento algo así, esto ya no lo harás, por ejemplo, ¿no? Poner en valor los errores, ¿no? Yo siempre explico que yo cuando era más pequeña y mi padre me veía así triste o preocupada por algo, me preguntaba: ¿qué te pasa, María? Y yo le explicaba y me decía: estás aprendiendo mucho, estoy muy contenta, estás aprendiendo mucho, ¿no? Yo en aquel momento pensaba: este hombre está fatal, ¿no? Pero realmente me ha hecho ver muchos años más tarde que aunque no me gusta cometer errores, cuando algo no me sale como yo quiero, no estoy contenta, y os lo digo, estoy muy enfadada de hecho, pero después siempre le hago una mirada, siempre intento ver: ostras, pues podía haberlo hecho así, así, ¿no? Entonces, esto podemos fomentarlo. Y es un tema de poner el foco en aquello que no nos ha salido bien. ¿Sí? Entonces, bueno, os dejo algunas ideas por aquí en este post, ¿vale? Espero que te ayuden. Vale, Pilar nos pregunta si todos los sentidos o determinados sentidos. Todos los sentidos, pero es verdad que hay algunos que tienen mayor percepción en alguno. Es decir, hay una captar más información sensorialmente, ¿sí? Y esto quiere decir, pues, que son más sensibles a todos los sentidos. Y esto no es integración sensorial, porque la integración sensorial es que capto la información y no sé integrarla. No es que no sé integrarla, es que capto mucha información, ¿sí? Y además la alta sensibilidad acompañada de otras cosas, del procesamiento en profundidad, esta reactividad emocional, etc. Por tanto, no es exactamente lo mismo, de hecho no es en absoluto lo mismo, es lo contrario, de hecho. Puede ser que algunas de las estrategias que usemos en un momento dado para
para tratar una integración sensorial en un momento dado nos puedan funcionar bien con un niño o una niña altamente sensible. También es verdad que captar más información a veces está también relacionado con un estado de sobreestimulación alta. Es decir, yo he empezado el curso, me han cambiado de clase, me han cambiado mi profesora, en mi espacio físicamente es otro, mis compañeros son otros, estoy absolutamente sobreestimulado, ¿sí? Entonces, en esos momentos puede que el nivel de sensorialidad además esté más alerta y en esos momentos me molestan mucho las camisetas que no son de tejido no sé qué. Esto puede ocurrir. Pero ese captar más información sensorial no tiene por qué suponernos un problema, digamos, es simplemente un dato, ¿sí? ¿Es posible que tengan alta sensibilidad para algunas cosas, pero necesiten mayores estímulos para otras? La alta sensibilidad no es solo que captas información, insisto, la alta sensibilidad es que captas información, que procesas en profundidad, que tienes reactividad emocional, que tienes facilidad de sobreestimulación. Entonces, la alta sensibilidad, a partir de esto, tantos niños altamente sensibles como niños hay, ¿no? Entonces, cada uno puede ser que a uno pues sí, quiera los abrazos muy fuertes y otro no los quiera tan fuertes. Sí, claro, por supuesto. Este voy a contestar. Vamos a dejar última pregunta. Ay, no las veo. Mi hijo tiene de 8 años SPAS y se siente diferente a los demás. ¿Es normal en los SPAS? Sí, es normal, es absolutamente normal. Capta más información y la procesa en profundidad. Pues más pronto que tarde se va a dar cuenta que es diferente. Y esto aquí sí que es mi consejo personal. A nadie le gusta sentirse diferente. Si nosotros no le damos información y nosotros no le damos una visión positiva de esta diferencia, lo normal va a ser que crezca pensando que hay dentro de él algo que no está bien. Entonces, por eso me parece una clave del éxito de criar niños y niñas altamente sensibles felices, que conozcan su rasgo y que lo lean desde la neutralidad o la positividad. Y sí me parece muy importante que no lo dejemos pasar. Que si en algún momento te ha verbalizado yo soy diferente, que busques información, que le expliques qué es la alta sensibilidad, que busques en los posts también encontraréis dentro del apartado de alta sensibilidad encontraréis información sobre este tema, también sobre cómo explicar a los niños altamente sensibles que lo son, y yo sí creo que es muy importante que darles o acompañarles en que tengan una visión positiva. Si no lo hacemos, lo normal será que no la tengan. Vamos a dejarlo ya por hoy porque nos vamos 15 minutos pasados de hora, me sale fatal. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Os mando mañana la grabación. Y nada, y seguimos divulgando y hablando sobre alta sensibilidad. Y si alguien se apunta al curso, feliz de teneros. Un abrazo.